Un nuevo crimen nos ha estremecido. 4 jóvenes fueron acribillados este fin de semana. 3 de ellos estudiaban medicina y el domingo asistieron al carnaval de Huejotzingo. Al salir, pidieron un Uber para regresar a la capital poblana, como tantos en este país. Ninguno de los 4 regresó. Este lunes, sus cadáveres fueron localizados y desde entonces las calles de Puebla se llenaron de batas blancas, que al grito de "ni una bata menos" exigen justicia. Veamos en contexto. Con este video, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, se sumó a la protesta de sus estudiantes. Durante 2 días, los universitarios han salido a las calles tras el asesinato de 4 personas que el domingo viajaban de Huejotzingo a la capital del estado. Los colombianos Jimena Quijano Hernández, de 25 años, y José Antonio Parada, de 22, eran médicos internos de pregrado en la Universidad Popular Autónoma de Puebla desde el 2010. Francisco Javier Tirado Márquez, de 22 años, estudiaba la misma carrera en la UAP, y José Manuel Vital, de 28 años, conducía el vehículo que los trasladaba. La UPAEP también se sumó a la protesta en un comunicado. Manifestó su indignación y preocupación por la escalada de violencia que vive la entidad y el país y que condena a las familias a vivir en una constante zozobra. Con las etiquetas "ni una bata menos" y "no me siento seguro", los estudiantes anunciaron un paro de labores al que se han sumado otras facultades. Este miércoles, el titular de la Fiscalía Estatal de Puebla, Gilberto Higuera, dijo que se indaga el robo del vehículo como causa probable. El fiscal también señaló que en el carnaval de Huejotzingo, una mujer le quitó a Jimena su sombrero y hubo una discusión. Aunque la joven recuperó su sombrero, el fiscal dijo que no se podía prejuzgar el móvil del crimen por esa discusión. Jimena fue la que más impactos de bala recibió. Hasta ahora, 3 personas han sido detenidas y el vehículo ya fue localizado en Santana Xalmimilulco, donde los cuerpos fueron encontrados este lunes. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña Eunice Rendón, analista y experta en temas de migración y seguridad. Buenas noches. Eunice. Hola, buenas noches. Nos acompaña también Frida Gómez, asesora legislativa y feminista. Hola, Frida. Hola, buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Isaac Montoya, secretario nacional de Jóvenes de Morena. Isaac, ¿cómo estás? ¿Contento? Muy bien, contentos por la definición del tribunal. Creemos que se le hizo justicia a la militancia de Morena y un gusto estar nuevamente aquí. También nos acompaña Alfredo Lecona. Buenas noches. Como cada lunes y miércoles. Como cada lunes y miércoles, aquí nos buenas noches. Bienvenidos. Bueno, iniciamos con este tema. Cuando se incrementaron los índices de inseguridad en el país, las principales afectados fueron las mujeres y las juventudes. Isaac, ¿qué pasa en este país? ¿Cómo resolver el problema de la inseguridad? Pues mira, creo que es la pregunta que todos nos hacemos y que esperamos se encuentre el camino para resolver. Creo que lo que acaba de pasar en Puebla es una tragedia que por donde se le vea no tiene justificación. También nos habla de que no se puede normalizar la tragedia. Nuevamente la gente ha salido a las calles, ha salido indignada a protestar. Creo que el gobierno del Estado ha actuado como debería actuar. Se les recibió, el gobernador directamente recibió a los que fueron a protestar, a la comisión que se designó. Y lo que está sucediendo en Puebla y en todos los estados de la República creo que es parte de las mismas consecuencias de la putrefacción del tejido social en el país. Y pues tenemos que abrir un intenso debate, tenemos que actuar con mucha prudencia sobre este y muchos otros casos antes de adelantarnos a dar por sentado el móvil o lo que está pasando. Creo que es un tema que cala en las raíces mismas de la situación, digamos, de seguridad en el país y que tenemos que buscar las estrategias desde las comunidades. El presidente ha hablado de la necesidad de que se atiendan las causas, de que haya prevención, de que se vaya a las comunidades más afectadas, como esto que se está realizando como prioridad en el Triángulo Dorado, que se está apostando porque haya una inversión nunca antes vista en esas zonas donde se genera mucha de la violencia. Pero pues digo, esto ya está, esto es un caos, esto está desperdigado por todos lados. Creo que sí, nos entregan al gobierno de Andrés Manuel, nos entregan una batuta, una papa caliente, y pues ha pasado un año, eso no justifica lo que no se logre avanzar. Creo que este año se tienen que ver respuestas, resultados, avances mucho más sensibles de los que se han visto hasta ahora, y esperamos que haya justicia pronta para estos jóvenes, porque nos siguen matando a los jóvenes, y pues tenemos que buscar entre todo el país, más allá de cualquier filia política, la manera en conseguir las respuestas y de resolver esta situación. Frida, ¿alcohol y drogas? No, a mí me parece
más importante enfocar la atención en que hay un asesinato sistemático a personas jóvenes. Estamos ante un problema serio de juvenicidios que podría comenzar a nombrarse desde el momento en el que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados. Y menciono particularmente la condición de juventudes porque el concepto de juvenicidio es un concepto reciente, a pesar de que los asesinatos en contra de las personas jóvenes se han presentado durante muchísimos años. Venimos de una historia de desapariciones forzadas, de persecuciones en contra de juventudes que protestan, de juventudes que se han levantado y que han sido invisibilizadas en el mismo movimiento del 68. Es decir, los gobiernos anteriores han tenido conductas de represión y persecución muy constantes y muy puntuales que en este momento se combinan con otro fenómeno que es multifactorial de la violencia, narcoviolencia y del crimen organizado. Estamos frente a un lugar de precarización de las juventudes, de exclusión social de las juventudes, y es muy importante mencionar cómo es que la violencia criminal y la violencia a partir del tráfico de drogas ha generado una espiral muy dolorosa para las juventudes que han sido reclutadas para formar parte de grupos, muchas veces en contra de su voluntad, y que al final de cuentas justamente son asesinados. En este caso, que es totalmente lamentable y que evidentemente debe de ser aclarado, destacan asuntos como el hecho de que sus cuerpos hayan sido encontrados con huellas de tortura, que hubiese de por medio balas de alto nivel, que se podría suponer un armamento que no cualquier persona podría tener acceso, que de entrada ni siquiera una persona podría tener acceso a armas. Entonces son elementos que deben de ser valorados para dimensionar este crimen, para darle justicia y para también colocarlo no como un hecho aislado, sino como parte de todo un fenómeno de narcoviolencia que está azotando a esta sociedad y que además de todo yo creo que es el flagelo de las juventudes, porque no solamente las juventudes se enfrentan a la criminalización justamente en cuanto a alcohol y en cuanto a drogas, sino que en las calles se enfrentan también a estas brechas de exclusión en donde no tienen oportunidades. Eunice, ¿tú crees que el gobernador ha respondido de manera adecuada? Bueno, el gobernador se reunió con ellos. Me parece que, pues, en ese sentido está bien que los reciba, que hay esta marcha, pero yo señalaría otras cosas en contexto de Puebla, en la escala nacional y del tema de violencia y la estrategia de seguridad, creo que hoy nos plantea el nuevo gobierno. Primero que nada, y coincido con lo que decía Frida, el tema de las juventudes, se mencionaba por acá, pero eso es antes de Ayotzinapa. Nada más hay que saber que a partir de aproximadamente 2008-2009, la primera causa de muerte de 15 a 29 años es el homicidio. Entonces es un tema que viene ya constante. Y otra cosa muy importante, las víctimas y los victimarios en los temas de delincuencia son principalmente jóvenes. Entonces, efectivamente sí hay una cooptación por parte del crimen, hay un aprovechamiento, y sobre todo en lugares de mayor vulnerabilidad social y delictiva, en donde cooptan y ya cada vez también a niños. Es decir, vemos también que 3.6% de niños mueren aproximadamente cada día y que son cooptados para tareas en la cadena criminal, por ejemplo, al coneo, etcétera, etcétera. Y todo esto afecta a este tejido social del que se habla, y me parece que esto se une a otros casos. Digo, no solo es Puebla, lo que indigna, y creo que es lo que hace estas marchas y muchas otras que estamos viendo cada día en este país, y creo que muchos nos indignamos al ver esta violencia extrema. ¿Qué ha pasado como gobierno y como sociedad? Que hemos llegado a este tipo de cosas tan atroces, porque lo que hemos visto, cada día vemos algo peor que el día anterior, y lo hemos visto, como decía yo, ya en Michoacán, que mataron a los niños hace poquito, en Chilapa, los niños armados. O sea, cada día te podemos aquí decir, creo que muchísimas cosas, y creo dos temas importantes. El problema de todo esto es que el 95% de los delitos en este país siguen teniendo completa impunidad. Entonces, mientras no pase nada, pues nada va a cambiar, porque puedes matar sin que te pase nada. Ese es parte del problema. Y la otra cuestión es el ir a las causas. Creo que el presidente tiene el diagnóstico perfecto. Yo coincido que hay que ir a las causas, que tiene que haber una estrategia integral, pero creo que ha fallado un poco esa estrategia y no hemos realmente hecho las políticas adecuadas para atacar esas causas de manera puntual. Alfredo, hemos hablado mucho en esta mesa sobre el asunto de seguridad. Los jóvenes venían de una fiesta patronal. Antes era lo más seguro que había en este país. ¿Qué pasa? Pues que ya ningún lugar es seguro, que ya ninguna actividad es segura, que puedes ir por tortillas para una fiesta, como pasó en Carbó, Sonora, hace 3 semanas, y ser asesinado por el ejército. Que todo lo que refieren Frida e Isaac como un asunto casi del pasado,
es la verdad todavía vigente. Las juventudes, las personas, las mujeres siguen muriendo en el espacio público, siguen incrementándose este tipo de tragedias, y es una absoluta irresponsabilidad, y sí lo quiero decir contra sus letras, lo que Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana, al criminalizar, estigmatizar y revictimizar a las personas asesinadas por el asunto de las drogas, presentando su campaña, su segunda fase de su campaña para evitar el consumo de las drogas, no solo sataniza y criminaliza el consumo de drogas, sino que dice que el 60%, dato que quién sabe de dónde demonios se inventó, de las personas asesinadas en enfrentamientos estaban bajo los efectos de alcohol o drogas. Y como bien dices, sí, viene de una fiesta patronal. O sea, ¿cómo nos lleva justo eso, el consumo de drogas, de alcohol, que puede ser por asuntos lúdicos o porque por el libre desarrollo de la personalidad quieres beber o tomar, meterte lo que quieras? ¿Cómo demonios eso, la diversión, y eso te va a llevar a un fin como el de los jóvenes de Puebla? Y el otro aspecto es el movimiento estudiantil. Yo que vengo de un movimiento estudiantil, del Yo Soy 132, he visto toda una generación que de la legítima protesta que teníamos hace 7 años, que era evitar la llegada del PRI, el retorno autoritario del PRI, cómo nos hemos ido moviendo a causas que son precisamente de violencia, que son precisamente de derechos humanos. Creo que el desorden en la comunicación de los propios estudiantes, porque hoy me costó muchísimo trabajo encontrar las posturas y los resultados de la reunión con el gobernador, hablan justo de la legitimidad de este movimiento y no como ya se ha insinuado, que hay una mano ahí del rector de la UAP, ni mucho menos. Y me preocupa muchísimo una nota que encontré en un portal local, donde dicen que el gobernador Barbosa ayer lo recibió, pero que hizo expresiones incluso cuando no se quisieron identificar por recomendación que le dieron a los estudiantes para dar su nombre. Si no vas a decir tu nombre, ¿para qué vienes? El trato de un personaje que ya sabemos cómo era. Que nadie se llame a la sorpresa de cómo es Miguel Ángel Barbosa y cómo ha actuado Miguel Ángel Barbosa en su historia política. Frida. Yo sí, ahí tengo un contrapunto porque me parece muy grave descontextualizar las declaraciones del presidente. Definitivamente no se debe de criminalizar a las juventudes ni por el consumo de alcohol ni por el consumo de drogas, pero no fue la respuesta que dio sobre el caso de Batas Blancas. Nunca dije eso. Fue una mención que hizo al presentar una estrategia sí. y una campaña. Entonces no hay que descontextualizar, porque pareciera que la forma en la que lo dices es como si esa hubiera sido la respuesta del presidente a las víctimas, y esa nunca ha sido la respuesta. El contexto es la violencia, Frida. El contexto es que está pasando eso, que en Puebla está marchando gente y el presidente hoy se le ocurre hacer esa declaración. Es un tema tan sensible que no se debe de utilizar políticamente para golpear como lo estás intentando. Solamente quiero hacer esa intención política mía de golpear al presidente. Solamente hago esa aclaración porque el presidente no se pronunció sobre Batas Blancas. Me parece una falta de respeto para las víctimas que lo menciones en ese contexto, porque el presidente no lo... Es una falta de respeto mía hablar que el presidente le falta el respeto a las víctimas, diciéndoles que eran drogadictos y usuarios de alcohol. No dijo que las víctimas eran drogadictos. El presidente presentó una campaña de drogas diciendo que el consumo de alcohol y el consumo de marihuana... de los asesinatos en un enfrentamiento... Dijo que el consumo de alcohol y el consumo de marihuana podían provocar violencia. Dijo que el 60% de los Sí, yo quiero nada más contextualizar un poco en los temas de violencia, porque ahí sí, en las causas y en los factores de riesgo me he dedicado los últimos 10 años de mi vida, y sí quiero decir que el alcohol sí es un factor de riesgo para la violencia, no así la marihuana, por ejemplo. Entonces creo que sí hay que contextualizar también como qué drogas, etcétera. La droga más peligrosa en el tema de violencia es el alcohol, y eso sí está muy probado, hay muchos estudios longitudinales, hay realmente evidencia. Pero algo sobre soporta el tema. El dicho del 60% de los asesinados en enfrentamiento. Aquí lo que hizo es, creo, conjuntar todas las drogas, y creo que es parte del problema, no entendemos que son diferentes las drogas, ¿no? Y a la hora de decir generalmente, yo estoy de acuerdo que ahí estigmatizas, pero sí creo que es importante entender que el alcohol sin duda es un factor de riesgo en los temas de violencia, en violencia familiar, lo vamos a ver muy presente también, en fin, en diferentes tipos de violencia. Y solo el tema que coincido y que creo que en todos los movimientos va a estar pasando, se van a politizar, es decir, los políticos de un lado y otro se tratan de subir a movimientos, y creo que ahí ya pues, está fuera de lugares. Vamos a una pausa. Al regresar, en 2010, un agente de la patrulla fronteriza disparó contra Sergio Hernández, de 15 años. El agente estaba en Estados Unidos y Sergio en México. Ayer, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que por estar en México, Sergio no contaba con la protección de ese país y su muerte quedaría impune. Regresamos a Punto y Contrapunto.